Si en el transitar de este tu vivir confundido estás, no quieres seguir. Lo has probado todo y no hay solución. Llevas un vacío en tu corazón. Quiero de verdad verte en mi amistad. Con el corazón yo te ofrezco hoy. A tu lado iré y te ayudaré, te llevaré a la senda donde encontrarás amor de verdad. Este es tu lugar. A tu lado iré y te... Buenos días, Dios les bendiga. Es una mañana especial porque hoy estamos conmemorando la resurrección de Jesucristo. Y déjenme decirles que no es algo que es cualquier cosa. Si celebramos y ponemos mucha importancia a la Navidad, déjenme decirles que este día es todavía mucho más importante. Pero mucho más. Es importante que Jesús haya nacido y que haya venido a dar una esperanza. Es importante las enseñanzas que dio Jesús durante su vida. Fue muy importante que muriera en la cruz, pero nada de nada hubiera servido si Jesús no hubiera resucitado. La resurrección de Jesús muestra el poder de Dios, que solo Él puede levantar de los muertos a un individuo. Jesús tenía poder, pero Jesús no tenía el propio poder para resucitarse a Él mismo. Por eso es tan importante que esta mañana estemos conscientes de ello. Jesús vivió como hijo, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Estamos en el ciclo los hijos, y Jesús vivió como hijo, y Jesús tuvo un crecimiento propio. Hubo un tiempo en que su madre tuvo que darle enseñanzas cuando era niño, ya lo vimos el modelo que tuvo de crecimiento, pero también llega un momento en que los padres tenemos que dejar que nuestros hijos empiecen a crecer por sí solos. Vamos a leer un versículo bíblico que es Juan 19:25. Lo vamos a tomar como base simplemente. Vamos a ver lo que dice Juan 19, versículo 25. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús esta mañana queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte, Padre, que nos guíes, que nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, se muestre y que, Señor bendito, tú nos des una enseñanza especial esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En este versículo podemos ver que María, la madre de Jesús, estaba ante la cruz y no podía hacer nada por su hijo. Estaba su hijo muriendo en la muerte más cruel, una muerte que él no merecía, la muerte más indignante que había en ese momento, junto a dos ladrones. Era lo peor que se podía haber vivido. Imagine una madre que su hijo está muriendo en la silla eléctrica, o que le van a dar una píldora porque hizo algo horrible. Era algo similar la muerte de Jesús. Y vamos a aprender de María algunas cosas
extraordinarias. Vamos a aprender de María cómo ella tuvo que contenerse ante el sufrimiento de un hijo y cómo tuvo que detenerse para no salir corriendo en su auxilio. Jesús murió para pagar por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Para eso murió Jesús. Tenía un propósito especial. Cada uno de nosotros, los que somos padres, cada uno de nuestros hijos tiene un propósito en la vida. ¿Saben quién ayudó a Jesús en gran escala para que pudiera cumplir con su propósito? Sus propios enemigos. Fueron los que más lo ayudaron a cumplir con su propósito. A veces nosotros como padres somos los que impedimos que nuestros hijos cumplan con su propósito. Por eso tenemos que aprender de María esta mañana. Tenemos que aprender lo que esta mujer tuvo que aguantar. Y vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan, entre los versículos 18 hasta el 19-27. Y vamos a ir viendo cómo María tuvo que soportar algunas cosas. Algo que tuvo que aguantar María fue la traición de los amigos de Jesús. ¿Sí? Los amigos de Jesús lo traicionaron y ella tuvo que soportarlo. Tuvo que soportar que sus propios amigos lo señalaran. Podemos ver en los versículos, en el capítulo 18, en los versículos del 1 al 11, cómo Judas señala a Jesús y dice: al que le dé el beso, ese es al que ustedes buscan. Imagínese usted viendo a alguno de sus hijos que tiene una amistad que no le agrada, porque muchas veces los padres creemos que nosotros podemos escoger a los hijos. Vemos a un amiguito o una amiguita que, nada más la vemos y nos hace sudar y nos hace pensar lo peor y no queremos ni verla o verlo. Y lo primero que le decimos a nuestro hijo es: no quiero ver a ese amiguito tuyo aquí en la casa. Y no te quiero ver con él, porque es de lo peor. Le advierto de una vez, usted va a ver que su hijo se va a tener que enfrentar con gente que lo señale, con gente que lo traicione. Ese es el mundo real. El mundo real no es la burbuja que nosotros creamos en casa, donde todo les damos, donde todo lo que el hijo pida se lo otorgamos, cedemos a todo lo que el niño pida para que él esté bien. En el DF me acuerdo que vendían unos sistemas de aire, pero que purificaban el aire. No era para enfriar, sino para purificar el aire, para que adentro de su casa usted esté respirando aire puro. Pero ¿qué pasa cuando usted salga a la calle? Se va a encontrar con la contaminación y va a ser peor. Lo mismo va a suceder con su hijo. Si usted cree que el mismo ambiente que vive en casa lo va a encontrar en la calle, está totalmente equivocado. ¿Sabe cuál es la mejor manera para que sus hijos no se junten con esas amistades desagradables? Cambie su relación con ellos. Porque si a usted no le gustan los amigos de sus hijos están buscando amigos con las carencias similares a las que él tiene. Observe cuáles son las amistades y observe cómo se repite el circulito, en el circulito donde se junta, se repiten las mismas cosas que está viviendo en su casa. Si su hijo
o usted está separado, vea que los amigos de sus hijos también son hijos de un matrimonio separado o divorciado. Si usted es madre soltera, observe cómo la mayoría de sus hijos, de los amigos de sus hijos o de sus hijas, son o madres o padres solteros, o separados que solo están viviendo con uno de los padres. Lo que están buscando los hijos es alguien con quien se identifican. Usted no los va a poder cambiar. Usted no va a poder cambiar a las amistades. La única manera es cambiando mi relación con mis hijos. De ahí en fuera, usted no puede meter las manos en nada. Porque a las vistas o a escondidas van a buscar gente con la que se identifiquen. Y sí, va a haber amigos que los traicionen, amigos que los señalen, amigos que después de tener una gran amistad hagan cosas de ese tipo. Jesús lo vivió, y eso que era el Hijo de Dios. Él sabía que lo iban a traicionar, y sin embargo, él amó a Judas, y su madre tuvo que soportar esa amistad. Otra cosa a la que se van a enfrentar sus hijos es que lo van a abandonar. Vamos a salirnos tantito de Juan, porque Juan no lo habla tan abiertamente, y vamos a ver en Mateo 26 exactamente lo que pasó en esta escena. Mateo 26, los versículos 55 y 56. Dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Un buen líder a veces es abandonado. Jesús era un buen líder. A lo mejor uno de sus hijos es líder. A lo mejor uno de sus hijos es el que va a buscar a los amigos. A lo mejor uno de sus hijos es el que está siempre viendo por los demás. Y usted como madre le regaña y le dice que ya deje de preocuparse por los demás y que se preocupe por él mismo. Ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a cumplir con tus obligaciones de casa. Haz lo que te corresponde, porque los amigos un día te van a dejar. Los amigos un día no te van a responder. Un día los amigos te van a dejar solo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Los amigos un día nos van a dejar solos. Y a sus hijos, sus amigos también. María podía ver a Jesús dando su vida por los amigos, por ese grupito de 12. María podía ver cómo Jesús dejó de trabajar para dar enseñanza a la gente. Al principio eran unos cuantos, fue creciendo el grupo, fueron más de 12, no fueron solo 12. Ya eran bastantes, eran alrededor de 100 y tantos. Pero además un día Jesús les dio una enseñanza muy fuerte, muy dura. Y le dijeron: Señor, esta palabra es muy dura, ¿quién va a poder seguirla? ¿Y sabe qué hicieron? La mayoría se fueron. Y solo quedaron 12. Y Jesús, enojado, todavía les dijo: si ustedes quieren irse, también váyanse. Jesús, siendo un gran líder,
el mejor líder que puede existir, que haya podido existir, fue traicionado. Daba todo por la gente, dio su vida por la gente y fue traicionado. Sus amigos lo dejaron solo. Sus amigos huyeron. Y le digo una cosa, no solamente cuando estaba en vida. La gente ha seguido huyendo de Jesús durante toda la historia. La gente ha seguido huyendo de Jesús en todos los tiempos. Voltea a ver cuántas sillas vacías hay. La gente sigue traicionando a Jesús. Cuando Jesús nos da, estamos contentos. Cuando recibimos de Él, cuando hacemos una oración y nos responde, nos sentimos contentos. Pero cuando se trata de responderle, huimos. De la misma manera, a sus hijos los van a traicionar sus amigos. De la misma manera, quizás sus hijos que están encontrando en la palabra de Dios un refugio, un modelo a seguir, una manera de vivir, van a aprender a dar la vida por sus amigos como lo hizo Jesús. También los van a traicionar y también los van a dejar solos. Pero ante eso, usted no puede hacer nada y tiene que dejar que su hijo siga su camino. Porque su hijo tiene que crecer, tiene que aprender. Otra de las cosas que tuvo que aguantar María fue la negación que hicieron de su hijo. Volviendo a Juan, en el versículo 25 y 27 del capítulo 18, dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Los hijos, cuando estén en su camino, se van a encontrar con problemas, con situaciones difíciles. Y cuando los amigos se sientan avergonzados, lo van a negar. Le van a decir que no lo conocen. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez sus amigos se han avergonzado de usted? ¿Alguna vez sus amigos lo han abandonado? ¿Lo han negado? Pues sus hijos les va a suceder lo mismo. Tenemos que preparar a nuestros hijos, como decía hace rato, para el mundo real. Y el mundo real es traicionero. La gente allá afuera está buscando solo para sí. La gente está buscando llenar sus bolsillos, llenar su corazón de satisfacción, llenarse de todo lo que puedan. Y cuando sea el momento de responder, se van a dar la vuelta y se van a ir. Qué diferente predicación a la que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Porque generalmente hemos estado predicando para dentro de la casa, prepararnos y salir y dar amor. Yo no estoy predicando que no demos amor. Estoy predicando de un mundo real que se vive todos los días, que se vive en la oficina, que se vive en la escuela, se vive en el trabajo, que se vive a veces con la misma familia. No tenemos que negarnos a lo real. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que puedan enfrentar la vida real. Y a esto se van a enfrentar todos los días de su vida. Mas, sin embargo, no tenemos que dejar de enseñarles a amar a esas personas que les van a traicionar.
porque Jesús seguía amando a esos que lo estaban traicionando. Algo más de lo que fue testigo María es que Jesús defendía sus convicciones. Quizá María quería ir a darle un consejo a Jesús. Se me viene a la mente aquella época de los hippies, cuando los hippies querían predicar el amor y la paz, o cuando un hijo se viste de punk, o cuando alguno se viste de darketo, o de, ¿cómo se llaman los que se ponen el pelo hasta acá? Los emos, o no sé qué tanto. A veces ni saben exactamente qué es lo que están haciendo, pero algunos tienen sus convicciones bien claras, bien puestas. Algunos sí saben de qué se trata, algunos sí se documentan, algunos sí saben de qué es lo que están haciendo. Incluso dentro de las iglesias, a veces hay jóvenes que solamente asisten porque los papás los llevan. No todos están convencidos, no todos tienen una convicción segura. Pero tenemos que enseñarles, porque cuando tengan una convicción total de lo que están aprendiendo y de lo que están asumiendo, se van a encontrar con prepotencia en el mundo. Jesús, cuando defendía sus convicciones, se encontró con la prepotencia, con el abuso de autoridad. Vamos a verlo en los versículos 19 al 24. Dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Si su hijo o su hija tiene bien metido en su corazón que el cristianismo es la esencia de la vida, se va a encontrar con la prepotencia. En la escuela, por ejemplo, es muy común que cuando viene Halloween, el festejo de Halloween, se acerquen a mí los papás y me pregunten: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque a mis hijos los quieren obligar a festejar el Halloween y nosotros no lo festejamos. ¿Qué hago? Se van a encontrar con la prepotencia, porque supuestamente la escuela es laica, mas sin embargo el Halloween no es un festejo no laico, no es un festejo laico, es un festejo religioso, y que en las escuelas lo toman y lo celebran. Es más, este tiempo de Semana Santa no deberían de tener vacaciones los hijos, porque es algo religioso. No es otra cosa más que algo religioso. No debería de haber vacaciones si realmente la escuela es laica. Se van a encontrar los hijos con la prepotencia de los maestros y les van a decir: pues aquí se va a festejar y hazle como quieras, y te vamos a quitar puntos, o te vamos a suspender, o vamos a hacer no sé qué tantas cosas. En el mismo trabajo se van a encontrar con la prepotencia de jefes por sus convicciones. Con los amigos se van a tener que enfrentar a la prepotencia. Quizá no les den una bofetada como se la dieron a Jesús, pero quizá hasta los puedan correr del trabajo, o los quieran aislar de la escuela, o quieran hacer tantas cosas porque no comparten las ideas de lo general de la gente.
mas sin embargo, debemos de seguir adelante. Y tenemos que impulsar a nuestros hijos que defiendan sus convicciones. No podemos irnos a pelear con el maestro todo el tiempo. No podemos ir a defenderlos todo el tiempo de eso. Cuando nuestros hijos sean grandes, no vamos a poder ir a su trabajo a defenderlos. No. Tendrán que luchar con sus propias fuerzas. Tendrán que luchar con su propia inteligencia. Pero tienen que aprender a hacerlo desde casa. Porque si no les enseñamos, no van a estar preparados para ello. Cuando defiendan sus convicciones, también se van a encontrar con el odio de la gente. Cuando en el trabajo empiezan a decir que son cristianos, la gente se pone en su contra. Eso es bien común. Y empiezan a señalarlos, empiezan a hacer cosas en su contra, empiezan a hacer acusaciones. A veces esas acusaciones son falsas. Y a Jesús se lo hicieron. Veamos los versículos del 28 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusaciones traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Había el odio de la gente sobre un hombre que solo estaba buscando lo mejor para el ser humano, que solo estaba buscando lo mejor para el pueblo judío, que solo estaba buscando una mejor vida para toda la humanidad. Cuando tú quieras compartir de lo que de verdad cambia a las personas, te van a odiar. Cuando nuestros hijos estén convencidos y empiecen a decir que necesita a la gente acercarse a Jesús, los van a odiar, los van a rechazar, los van a querer matar casi. Por eso entonces mejor ya no vamos a la iglesia. No, al contrario, hay que ir, hay que hacerlo más todavía. Hay que enfrentarse a las situaciones difíciles. Hay que enseñarle a nuestros hijos que se van a enfrentar a esas situaciones, que va a haber gente que los odie, porque dice por ahí el Salmo 545, no hay ese salmo, ¿verdad? Pero dice por ahí un poeta popular: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y eso es muy cierto.
Nuestros hijos, por muy bonitos que estén, por muy educaditos, por muy bien peinaditos, por muy pulcros que estén, con los zapatitos boleados, los tenis bien lavaditos, las camisitas así muy bien cuidadas, va a haber alguien que los odie. A unos les dicen este mugroso, y a otros, ay sí, el presumido ese que siempre está bien limpiecito, que siempre está pulcro, que siempre está derechito. Siempre va a haber odio para todos. Pero tenemos que decírselo a nuestros hijos. Alguien te va a odiar en la vida. Alguien va a estar en tu contra. Alguien va a querer que salgas de su vida, que no puedas compartir ni siquiera las mismas 4 paredes. Y los papás no podemos hacer nada contra eso. Es mejor hablarles de lo que se van a enfrentar que a querernos meter toda la vida en sus problemas. Van a sufrir odio. Y otra cosa que van a sufrir también son injusticias. Sí, van a vivir en un mundo injusto. Y como padres no vamos a poder hacer nada. María no podía hacer nada ante las injusticias que se estaban cometiendo contra Jesús. Ahora vamos a pasar al capítulo 19 y vamos a leer del 1 al 16, estamos en el libro de Juan. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no he hallado delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Cuando su hijo esté defendiendo sus convicciones, sufrirá injusticia. Yo no conozco mucho de la cultura de otros países, pero en México, cuando vemos que alguien empieza a salir, hay que atacarlo. Hay que hacer todo lo posible porque se caiga. Hay que hacer todo lo posible porque no prospere. Cuando algún deportista que no sea futbolista empieza a destacar, empiezan los ataques contra él. Cuando un artista empieza a trabajar en Hollywood o empieza a hacer películas fuera del país, empiezan los ataques. Porque ¿cómo es posible que los demás salgan
y los demás no. Siempre que nuestros hijos empiecen a sobresalir, los van a atacar. ¿Recuerdan aquel ejemplo del grupo de ranitas que iban saltando y de pronto una se descuidó y cayó en un hoyo muy profundo? ¿Se saben esa ilustración? ¿No? Bueno, pues esa ranita cayó en el hoyo tan profundo que intentaba salir y salir, no alcanzaba a salir. Y entonces las ranitas que estaban arriba, en vez de echarle porras, le empezaron a gritar que ya no brincara, que mejor se quedara quieta y que se muriera ahí, tranquila. Pero la ranita saltaba y saltaba intentando, y las otras desesperadas, ya no brinques, ya no brinques. Y esta saltaba y saltaba más, y en una de esos tantos intentos logró salir. Y así, exhausta, les dijo, gracias. Y las otras dijeron, ¿gracias de qué? Porque gracias a su impulso pude salir. No, si nosotros te estábamos diciendo que ya te quedaras ahí, que te murieras. Y nos desesperaba que siguieras brincando. Y dice, ay, pues yo entendía que me estaban gritando y que me estaban echando porra, y eso me impulsaba más. Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Que aunque haya injusticia, que aunque haya gente que te señale, que haya gente que quiera hundirte, debes tomar fuerza de esas acusaciones injustas, de esos señalamientos, y seguir adelante. ¿Se acuerdan que en un principio dije que para que Jesús pudiera cumplir con sus propósitos, quienes más le ayudaron fueron sus enemigos? Aquí lo estamos comprobando. Porque si todos estos que estaban en su contra se hubieran vuelto en su favor, no le hubieran ayudado. Porque entonces hubieran dicho, no, que no lo crucifiquen. Mejor no. Y entonces Jesús no hubiera cumplido con su propósito. Cuando nuestros hijos tienen un propósito, deben de enfrentarse a la prepotencia, al odio y a la injusticia. Y nosotros como padres solamente tenemos que mirarlos como María miraba a Jesús. No podemos meternos en la vida de nuestros hijos cuando ya llegan a determinada edad. ¿Que se siente horrible cuando cometen errores? Claro. Yo tengo 2 hijos que cometen errores. Y a veces quisiera salir en su defensa, pero no puedo ni debo, porque ahora a ellos les toca luchar su batalla. A ellos les corresponde. Las armas que les dimos cuando eran pequeñitos, adolescentes, son las que van a usar para cuando nosotros ya no podamos hacer nada por ellos. Tienen que seguir adelante. Tenemos que dejarlos que cumplan sus propósitos. Tenemos que dejarlos que tengan un crecimiento propio, experiencias propias. Cuando ellos crezcan, entonces tendrán el cumplimiento de sus propósitos. Pero aún cuando estén cumpliendo con sus propósitos, van a sentir rechazo todavía. Todavía va a haber cosas contrarias. Y alguna de las cosas con las que se van a encontrar es con la crítica. Está Jesús cumpliendo con su propósito. Y sin embargo, lo siguen criticando. Vamos a ver los versículos 17 al 22 del capítulo 19. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Golgota, y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos,
sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pilato estaba reconociendo quién era Jesús. Jesús estaba cumpliendo con su propósito. Algunos reconocen y aceptan, otros rechazan, critican y no lo aceptan. Cuando los hijos empiezan a crecer y empiezan a destacar, van a empezar a ser criticados. Van a empezar a ser rechazados. Van a empezar a algunos a aceptarlo y otros a hacerlos a un lado, a no reconocer la autoridad. Cuando uno tiene una autoridad y no le respetan, pues se siente mal, pero como quiera se aguanta. Pero cuando vemos a nuestros hijos que empiezan a crecer y llegan a tener un cargo importante y que la gente que tienen atrás de él no les responde, uno como papá quisiera salir y decirles lo peor a esas personas. Pero no podemos tampoco. Cuando nuestros hijos están llegando a la plenitud de su vida, cuando nuestros hijos están empezando a crear su propio ambiente, su propia vida profesional, no podemos irnos a meter tampoco. Podremos como padres darles un consejo por la experiencia que tenemos, pero nuestros hijos no pueden ni deben permitir que los padres nos estemos metiendo. Y nosotros como padres necesitamos mantenernos al margen de su vida profesional. Hay mucha gente exitosa, hombres, mujeres, que se están desenvolviendo profesionalmente muy bien, y los padres quieren seguir guiándolos. Los padres quieren seguir llevándolos por un determinado camino. Es que te van a criticar, es que te van a señalar, es que te van a decir, es que te van a hacer. ¿Y cuál es el problema? ¿Se imagina ahí a María metiéndose en medio de ese juicio? Es que mi hijo no es así. Cuando trabajábamos en la correccional para menores, llegaba alguno a la cárcel y las mamás, un 90% decían: no, es que mi hijo no es así. Pues solo ella lo veía bonito porque a legua se le veía quién era el chavo. Quieren seguir metiéndose en la vida de los hijos y no se dan cuenta del daño que les están formando. Los papás muchas veces, en vez de ayudarlos, los hundimos. Empiezan a flotar, empiezan a crecer, empiezan a andar, y los padres los queremos bajar y los queremos pisotear porque no tienen derecho a alejarse de nosotros. Y nuestros hijos también van a sufrir abusos. No quisiéramos que nadie abusara de nuestros pequeñitos, pero fíjense lo que le hicieron a Jesús en el 23 y el 24 del capítulo 19. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Cuando su hijo empiece a tener éxito, cuando su hijo se empiece a desarrollar profesionalmente, van a abusar de él. Va a haber por ahí un vivo que abuse de él.
Cuando el hijo empieza a desarrollarse profesionalmente, empiezan a salir muchachas por ahí que se le acercan porque a lo mejor no es tan guapo, pero sí tiene dinero, y decían por ahí que el dinero quita lo feo. Y entonces empieza a haber gente detrás de él, y las mamás y los papás, es que van a abusar de ti, hijo. Yo conozco a una persona, no voy a decir quién, conozco una persona que tiene cerca de 60 años, no se había casado, y el día que se casó no le avisó a sus papás. Pero ¿sabe qué dijeron los papás? Esa mujer es una vividora, lo quiere estafar, le quiere quitar todo lo que tiene. ¿Hace cuánto dejó de ser un chiquito para que lo estén cuidando? Pero como dice por ahí un programa de televisión, son casos de la vida real. Los papás nos seguimos metiendo hasta donde no nos llaman. Que se lo lleva al baile una muchacha, déjelo para que aprenda, para que cuando venga otra él ya sepa cómo defenderse. No va a estar usted siempre ahí. Nuestra hija es profesional, está destacando, está haciendo bien, y llega un tipo. No, perdón, no sé por qué me volteé para allá. Y llega un tipo y empieza a querer hacer cosas. No, mijita, no te dejes. Y ahí va el papá y se mete. No, tenemos que dejarlos. Que los traicionen las novias, que les pongan el cuerno, déjenlos. Si no, ¿cómo van a aprender? Queremos transmitir nuestra amargura como en una película que vimos por ahí. Dejémoslos que aprendan solos y no hay que meterse en su vida. María tuvo que aprender lo que era la separación. ¿Sí? Tuvo que enfrentarlo. Dice los versículos del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús tenía que apartarse de su madre. Jesús tenía que dejarla. Y Jesús le estaba diciendo: gracias porque me dejaste cumplir con mi misión. Ahora tengo la capacidad de yo protegerte a ti. Porque cuando Jesús se fue, no dejó sola a María. Se la encargó al discípulo que más amaba. No al que le seguía más, sino al que él más amaba, al de todas sus confianzas. Cualquiera podría, cuando leemos los evangelios, cualquiera podría decir: no, pues se lo hubiera dejado a Pedro, porque Pedro era el que estaba todo el tiempo con él, pero lo traicionó. ¿Saben quién fue el único que siguió a Jesús hasta la cruz? Juan, el discípulo amado, aquel que hablaba del amor que tanto hemos estudiado aquí. Y entonces Jesús se puede oír decirle: gracias porque no te metiste en mis situaciones, porque me dejaste crecer, porque me dejaste experimentar, porque me dejaste cumplir con el propósito de mi vida. Y en premio a eso tú no te quedas sola, te quedas con el más amoroso de mis amigos, te quedas con él, te quedas protegida. Cuando nosotros dejemos a nuestros hijos crecer, que se enfrenten a la vida, van a estar tan agradecidos con nosotros que nunca nos van a dejar solos.
¿Qué diferencia es querernos ir a meter nosotros a su vida y que todo el tiempo quieran huir, a que los dejemos desarrollarse y después ellos nos busquen para que seamos parte de su vida? Eso es muy diferente. Los padres no sabemos desprendernos de nuestros hijos. Y es algo bien importante. Cuando Jesús iba a morir, no era todo. Aunque Él dijo, consumado es, no se había terminado todo. Porque como dijimos en un principio, de nada hubiera servido que Jesús muriera en la cruz si Él no hubiera resucitado. Cuando Jesús resucitó, entonces se mostró el poder de Dios. Orábamos en la mañana antes de iniciar. Y dice Judas en el libro de Judas, que Judas quería experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Lo que estaba diciendo es que él quería experimentar el poder que resucitó a Jesús. Cuando nosotros dejemos que nuestros hijos defiendan sus convicciones, cuando ellos cumplan con sus propósitos y crezcan, cuando aprendan a vivir con las traiciones del mundo, ellos van a poder estar fuertes, ellos van a poder experimentar el poder de Dios en su vida. María no aparece casi en los evangelios, aparece muy poco. Es más, no era una seguidora de Jesús. Lo deja bien claro la Biblia. Cuando una vez fue María y sus hermanos a buscar a Jesús, le dijeron, he ahí tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Y saben qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y no salió a recibirlo. No lo seguía María. Lo dejó hacer su vida. No se metió en sus cosas. Como padres, ¿qué estamos haciendo? Como padres nos seguimos metiendo en la vida de nuestros hijos. ¿Estamos respetando? Cuando nosotros soltemos a nuestros hijos, van a morir a ser nuestros hijos, esos chiquitos bonitos. Pero cuando resuciten, cuando sean una nueva persona, nos vamos a admirar de hasta dónde pueden llegar, hasta lo que van a poder lograr alcanzar. Todo aquello que van a poder hacer con sus propias manos, con sus propias fuerzas, porque ellos también son un instrumento de Dios. No piense que solo usted es un instrumento de Dios. Sus hijos son un gran instrumento de Dios y Dios los quiere usar. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios. Este mes tú nos estás enseñando cómo debemos educar a nuestros hijos. Tú nos estás enseñando de qué manera debemos tratarlos. En ocasiones tenemos que ser amorosos en alguna etapa de su vida. En otra etapa, Señor, nos estás enseñando que debemos de dejarlos. Tenemos como las águilas sueltan a sus polluelos para que aprendan a volar. Señor, como padres tenemos temor. Como padres no quisiéramos, Señor, que ellos caminaran sobre nubes, sobre algodones, pero el mundo, Señor, tiene espinas y tiene rocas. Quisiéramos que salieran de la puerta de la casa para que nadie los lastimara. Quisiéramos, Señor, poner en una jaula o en una cápsula su corazón para que no fuera lastimado ni traicionado. Señor, quisiéramos que no les diera ni siquiera el sol para que no los queme. Pero Dios,
Y muchas veces nosotros los padres estropeamos eso. Hermana, hermano, medita si tú estás en esta situación. Y si tú perdone, dile que te dé la fuerza para dejar volar a tus hijos. Dile que te quite esa sobreprotección. Quizá estás haciéndole daño a tus hijos. Si tú estás reconociendo esto, no todo está perdido, porque justo estamos celebrando. Y Jesús esta mañana te quiere decir, te quiero dar una nueva oportunidad. Te quiero dar la oportunidad de que experimentes mi poder. Cuando sueltes a uno de tus hijos y sientas el temor y sientas los nervios por lo que les vaya a pasar, vivan sobre la protección de Dios que sobre la tuya, porque Jesús es el único que sabe exactamente lo que necesitan tus hijos. Tú como padre puedes hacerlo. Dios les bendiga de este lado. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga de este lado también. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Pueden bajar su... que no te dejan salir. Si tú sientes que eres un hijo que no te has podido desarrollar, si tú eres un hijo en esta situación, déjame orar también por ti y levanta tu mano y déjame pedirle por ti. Esta mañana queremos ponernos en tus manos. Señor, no queremos pasar por alto el sacrificio que tú hiciste por nosotros. No queremos pasar por alto la gran enseñanza que nos queremos pasar por alto, que ese poder lo podemos experimentar con nuestra vida. Señor, como padres, una vez más te pedimos perdón por nuestras faltas. Dirección, la sabiduría para poder equipar a cada persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.